ustedes observan ahí, el Lexkit, utilizado desde el año 2005, y este diccionario es considerado un apoyo respecto a la versión multimedia, sobre todo una multimedia lingüístico-didáctica muy provechosa, muy útil para estudiantes y público general. Y tengas en cuenta que es muy difícil, pero dificilísimo encontrar la fuente en papel en Cuba. Los diccionarios desaparecen de inmediato. Tienen muchísima acogida estos diccionarios en Cuba. No obstante, repito, pueden encontrar las versiones en internet. La versión en internet. El listado de abreviaturas, muy riguroso, muy didáctico, para que los jóvenes, los alumnos y los profesores, que también son los principales interesados, utilicen el diccionario con mayor precisión. Ahí tienen las diferentes marcas que se utilizan en el diccionario. Obviamente no voy a detenerme en ello, solamente presentar el listado. Entonces, estar atenta con el tiempo. Muy bien. Respecto de ello, de repente lo que sí se podría hacer, ¿verdad? Eso sí, porque no está de más, es presentar la estadística. La estadística, que un poquito más grande puede ser. No sé si sería como yo espero. Unas estadísticas generales. Las entradas, 11.719, acepciones 21.180, ilustraciones 1.628 ilustraciones y videos 52. Entradas y otras palabras relacionadas, sinónimos en 1450, antónimos 1252, formas afines 888, aumentativos 72, diminutivos 1498, locuciones 1258 locuciones, fraseologismos 697 y refranes 39. Recuérdense que el diccionario de la Academia no presenta refranes, los retiró desde la versión anterior, la de 2001. Tipo de uso de información geográfica, tenemos las marcas, esto para reducir el listado de abreviaciones, las marcas coloquial, despectivo, familiar, figurado, popular, la marca americanismos, anglicismos, cubanismos y galicismos. Nosotros justamente nos vamos a basar en los cubanismos. El listado, ahí los datos estadísticos respecto de los sustantivos, adjetivos, más sustantivos, sigue adjetivos, luego verbos, continuación adverbios, pronombres, conjunciones, preposiciones, interjecciones y artículo 5. Las áreas del conocimiento ya habíamos señalado allí y ahí las tienen, ¿no? Desde anatomía hasta zoología, pasando por electricidad, gramática, muy buenas las definiciones, música, política, química, religión, etc. La tabla de contenidos, hay un sumario ahí respecto a lo que contiene el texto, y cómo se organizan los artículos lexicográficos. Las acepciones, cómo se puede leer cada artículo lexicográfico respecto a la entrada y a las acepciones, los tipos de búsqueda que puede presentar el diccionario. Muy bien, en resumen eso. Bueno, vuelvo a lo que estaba señalando, el voce del español del Perú respecto de el diccionario básico escolar. Lo que apareció en el diccionario, haciendo el cotejo con el diccionario y observando aquí primero, ¿no?, la similitud. Bien, veamos, la palabra amateur se había propuesto, aparece ya ahora, 2014, apareció en el diccionario de Cuba y apareció también en el diccionario de la Academia. Una propuesta que ya se había hecho desde Perú desde el año 2008. La variante cabaret que aparece en Cuba y que aparece también en el B, por eso está marcado en verde, no aparece aparece en el DRAE también ahora, el 2014. La variante cabaret aparecía antes, cabaret, que es la que se toma tanto del BEP como del diccionario de Cuba. El canotaje no aparece en el diccionario de la Academia, aparece en Cuba, aparece en nuestro diccionario Voz del Español del Perú. Y nosotros sabemos que es el canotaje, ¿no es cierto? Sabemos que es el canotaje y mucho practicamos el canotaje. O por lo menos así cuando hemos ido de viaje, ¿no? Hemos hecho algo de canotaje. Alguien ha guiado, obviamente, el medio de transporte, pero se puede decir que hemos participado de ello. La palabra carpeta, vamos al ámbito informático, ellos dicen ciertamente, ¿no?, acordes al siglo XXI, los avances tecnológicos, sí ciertamente aparece en informática la palabra carpeta, muy disímil a lo que aparece en el diccionario. Ustedes buscan el diccionario de la Academia, verán que no coincide con el uso que nosotros damos respecto a carpeta. En otras palabras, de carpeta nos mandan a su directorio.
que está en la página 2045, y de subdirectorio nos mandan a directorio. O sea, hay que llegar a ello para entender más o menos, tampoco no coincide con la definición tan acertada que sí se da de carpeta en informática en el diccionario español de Cuba, en el diccionario de Cuba. Hueco no aparece en el diccionario de la academia, yo tampoco lo considero en mi texto, pero nosotros lo hemos manejado, lo manejamos de hecho, sobre todo en el lenguaje juvenil. Intervalo de tiempo que queda disponible al término de alguna actividad. Recuerdo los chicos ven su horario y dicen que tienen huecos. Ahí está, está en el diccionario español de Cuba. Y nosotros manejamos, no está en el grado. Internet también lo propuse en el web. Está ya, ahora sí, en el diccionario de la academia. Estaba en el diccionario de Cuba. Está en el diccionario de Cuba. Loco, en la palabra, esta locución, hacerse loco, está en el diccionario de Cuba. Se propuso también en Voz del Español del Perú, no está en la academia, hacerse loco. Y es una forma muy conocida por nosotros, ¿no? Desatenderse y disimular. Miren los ejemplos, siempre muy acertados. Julio a veces se hace loco y desaparece a la hora de resolver algún problema. Otra vez coincidencia con Cuba, maquinista, persona que conduce la locomotora del tren. También propuesta en Voz del Español del Perú, no aparece en el diccionario de la academia. Pecho, tampoco aparece en la academia, coincidimos nuevamente con Cuba en a lo hecho pecho. Significa que uno debe asumir las consecuencias de lo que uno hace o provoca. Otra coincidencia con el diccionario de Cuba, respecto de Voz del Español del Perú, que no aparece en el diccionario de la academia, es tener pegada. En BEP se propuso tener pegada. Hay un ligero matiz ahí con el agregado del adverbio. El diccionario español, el diccionario de Cuba, del estudiante de Cuba, dice tener mucha pegada, pero es el equivalente, es el equivalente. Pipí. Pipí también lo ubicamos en Voz del Español del Perú, no aparece en el diccionario de la academia, equivalente a pene. Nene, vamos a la parte del pipí como lenguaje, parte del lenguaje infantil, y también como orinar. Se levantó varias veces para ir a hacer pipí, la frase hacer pipí. Muy bien. Una voz que no ubiqué, una frase que no ubiqué en el web, pero que es de conocimiento público para todos nosotros y que también aparece en el diccionario del estudiante de Cuba y aparece ahora también en el diccionario de la academia, sitio web. Ahora, cubanismo.